y normalmente el Homo sapiens, sobre todo cuando tiene miedo, ataca. De alguna manera, el otro día estaba pensando por otro tema que la paradoja de Víctor Frankenstein, el creador del monstruo, se asemeja un poco a algunas religiones más primitivas o en su origen, donde siempre están representadas por un Dios castigador y vengativo que en el fondo parece que detesta a sus hijos porque los expone a castigos eternos por algunos pecadillos que cometemos entre esas dos eternidades, que sería el antes de nacer y el después de morir. Estamos acá un ratito, le robamos un caramelo a la abuela y ya nos mandan al infierno eterno. Entonces hay siempre un Víctor Frankenstein en las religiones primitivas, lo que genera ese terror al dios colérico, y el monstruo es una víctima en este caso, porque nosotros en ese caso seríamos el monstruo. Somos monstruos de la naturaleza, una especie única, una especie con conciencia que puede pensar el universo y que se siente diferente a la naturaleza a pesar de que es parte de la naturaleza. Todo esto lo estoy diciendo porque vos me inspirás, Silvina, nada más. Bueno, qué suerte, qué lindo. Yo te digo otra cosa que a mí me llamaba mucho, cuando yo no leí hace mucho tiempo el Frankenstein de Mary Shelley, lo leí hace un par de años, cuando fueron los 200 años, en 2018 en realidad, lo leí en el original en inglés y me llamó muchísimo la atención el tema de que todo el mundo habla del Frankenstein y el Frankenstein está nombrando a su creador, no al monstruo. Y para nombrar al monstruo no hay una palabra más que distintos sinónimos, ¿sí? La bestia, la criatura, el engendro. Y bueno, hago estas reposiciones en el español, ¿no? En inglés son otras palabras, pero... Insecto vil. No, claro. En un momento, Víctor Frankenstein es hasta tragicómico ver cómo nombra a su hijo. Como vos dijiste, engendro, monstruo, criatura aborrecible, insecto vil, así lo llama al pobre monstruo. Así que bueno, no tienen, por un lado este tema de que no tiene nombre, y por otro lado, para hacerle un poco el juego a este tema de la corporalidad, la cuestión de que el Frankenstein es fragmentos, ¿sí? Pero no fragmentos de cualquier cosa o de cualquier cuerpo, sino fragmentos de cadáveres, ¿sí? Y bueno, yo pensaba, había mostrado, antes de que vos entraras, algunos de los libros que tengo para hablar un poco de las cosas medio monstruosas, y uno es Presencia, sin duda, ¿no? Presencia viene en el sentido, me gusta este título que es evocador. Yo, si uno tiene que adjetivarlo de alguna manera, diría presencia ominosa, pero ¿para qué poner un adjetivo cuando no es necesario? ¿No? Solamente con decir presencia ya me voy haciendo un marco de por dónde va. Este es un libro que está orientado, está en la colección Gran Angular de SM y está orientado a un público juvenil, ¿sí? Entonces, bueno, acá habría sin duda una presencia monstruosa. Y el otro día yo te escuché en una charla muy, muy interesante que hubo con Alija, que era sobre discapacidad y sobre otredad, y se habló un poquito de Nunca estuve en la guerra, que es un libro de Franco sobre Malvinas, post-Malvinas, que para mí es injustamente considerado como dentro de la literatura juvenil, es simplemente una novela que cualquiera podría leer, de cualquier edad. Pero bueno, voy a esto porque me gustaría hablar un poco de esto de lo fragmentario. ¿Qué pasa con lo fragmentario? ¿Sí? Los monstruos, los fragmentos en la literatura del terror. ¿Y qué les pasa a los chicos? ¿Sí? Porque una de las cuestiones que yo le planteé a Franco que podríamos hablar es ¿qué pasa con el terror en la escuela? Porque los chicos consumen el terror en todas partes, hasta por supuesto en los videojuegos, en las series que ven sin duda. Ahora, cuando hay que hacer ingresar estos textos a través de la escuela, a veces hay una resistencia, inclusive por parte de la institución o de los docentes,
Y tanto los escritores como los promotores de lectura nos vemos con esta disquisición. Bueno, ¿qué es lo que se puede llevar? ¿Qué es lo que se puede mostrar? ¿Querés contar un poquito de esto? Sí. Bueno, me ocurrió varias veces el hecho de que no en todos los establecimientos hay varios estigmas con el género de terror. El primero es despreciado, digamos, supuestamente por una especie de paladar fino, porque el terror es un género popular, como el policial, pero a eso no deberíamos darle mucha importancia porque vivimos en una época donde esos pequeños estigmas, que son menores, ya están superados, porque hoy en día Ursula Le Guin o Bradbury se sabe que son grandes talentos y no se los aparca solamente en la ciencia ficción, sino en la literatura. Se habla de Poe o de Lovecraft más allá de gustos personales, con respeto, de Stephen King mismo, que es un bestseller, lo cual es otro problema además. Entonces, sin embargo, se lo respeta a King. Y en las escuelas a veces lo que pasa es el poder del libro. Por ejemplo, a mí me pasó con un libro mío, Ustedes el fantasma, que alguna vez una madre me atacó, podríamos decir, siempre entre comillas, porque el libro hablaba de fantasmas, había cierto grado de violencia, y yo creo que eso está más relacionado con el poder legendario de la palabra, del libro, del Sésamo, ábrete. Como que a mí eso, como escritor y como lector, me gusta, porque es como que se le da un poder superlativo a la palabra, como si el chico lo que lee es mucho más potente que lo que ve en los juegos de Play o en la televisión, que es mucho más mostrable, se ve la imagen directamente. Pero lo que pasa es que hay como un miedo al libro en gente que no lee, por un lado, como que lo puede asustar mucho al chico, y la gente que lee a su vez desprecia en parte, no todo el mundo, digo, al terror, porque es un género menor, un género burdo, pueril, donde siempre se quiere asustar con cadenas, fantasmas. Lo que pasa es que después hay distintos grados de sofisticación en el género, y ahí, bueno, paladar para todos los gustos. Yo amo el terror, de verdad, porque me lo contaron a los cuentos de chico, porque nací llorando, como creo que casi todo el mundo, o sea, nací con miedo. Entonces el miedo es lo primero que sentimos al acceder del otro mundo, de ese mundo del que venimos, al mundo de la vida, y eso nos da miedo. Entonces, ¿por qué pienso que los cuentos de terror para niños son buenos? Porque el chico se puede reír, por un lado, del miedo, de su susto. Eso de algún modo genera algún tipo de reflexión sobre esa emoción, que siempre es positiva. Pero yo creo que también porque puede pensar que el miedo también está, y ya me pongo un poquito por ahí más inquisidor, pero a veces lo que da miedo está en la propia familia. El terror está afincado en los hogares, y en las tinieblas siempre gana el diablo, dice un viejo dicho. Entonces, yo creo que ese es otro tema también, que en algunas familias aterradoras se prefiere que no se lean cuentos de terror. Muy interesante. Me das dos pies, mira. Primero, hablando de esto que vos decís, Franco tiene un libro, en Hola Chicos, donde justamente trabaja al unísono, ¿sí? Son mitos de terror y de humor, porque pueden trabajarse ambas cosas, ¿sí? Juntas. Y aparte que están bien en el origen, ¿no? De la civilización. Bien en el origen, el terror y al lado el humor, y poder transitarlo, ¿no? Por otro lado, me das otro pie, porque cuando vos decías el tema de lo popular, hace muy poquito escuché en una charla a Mariana Enríquez, que hoy por hoy sería nuestra reina del terror, ¿sí? De la literatura del terror en Argentina, hablando de que
cuán denostado ha sido el género porque se consideraba una literatura más bien folletinesca, ¿sí? Todo lo relacionado con el terror. Entonces, bueno, recién ahora está saliendo. Y también quizás esto que vos decís de la sofisticación tiene que ver con lo que estuvo hablando Daniela Rosito, que sé que estuvo hablando también ayer, y van a hablarlo hoy con Lamberti después, que es este híbrido que es hoy el terror, donde hay un montón de otras cosas metidas adentro y donde lo cotidiano no es necesario que haya otras cosas. Es lo cotidiano lo que es verdaderamente ominoso. Y ahí también podría entrar a tallar esto que vos decís de las familias que dicen, no, pará, no te metas con esto porque esto capaz que algo parecido pasa en casa, ¿no? Es complicado. Lo que yo quiero decir es que, por otro lado, después quiero que cuentes la anécdota tuya de Lamberti, por favor, no me la pierdas porque el señor tiene una anécdota con Lamberti. Pero yo tengo esta anécdota con un adolescente en mi casa. El año pasado les dieron a leer en lo que sería primer año de secundaria, segundo año acá en provincia, La casa de Adela, de Mariana Enríquez, que es un cuento bien de terror, ¿sí? Donde además tenemos el tema de lo ominoso, por un lado la casa monstruo y lo fragmentario en los cuerpos. Yo te juro que si vos la escuchabas a mi hija de 13 años en ese momento contar la historia, pero con pelos y señales, la chica no tuvo miedo, o sea, me daba más miedo a mí, o sea, lo transitan de otro modo. Yo creo que también hoy, por eso digo yo en el siglo XXI, lo transitan de otro modo porque han visto otras cosas en los juegos y en otras series y demás, que quizás nosotros solo lo tramitábamos a través de la imaginación, ¿sí? Con las lecturas. Entonces, cuando ellos llegan a esta lectura, no les provoca lo mismo, no es lo mismo. No sé si estás de acuerdo. Claro, no, a mí lo que me pasa es que en lo cotidiano, retomando lo que decías de lo cotidiano, está todo, ¿no? Digamos, me acuerdo una de mis primeras microficciones, la escribí observando una mosca atrapada en una tela de araña. ¿Qué puede dar más terror que ser atrapado y permanecer vivo como reserva alimenticia para otra especie? Es realmente aterrador eso. Bien siniestro. Este libro que se llama Abuela nos espera, Abuela nos espera, es un cuento que también podría ser para adultos, aunque está en una colección infantil, pero a mucha honra. Y mi abuela me da mucho miedo a mí cuando yo era niño. Tenía la voz cascada, no era cariñosa. Mi papá tenía una relación tirante con ella. Y cuando ella murió, aunque yo soy el escritor de la familia, algunos de mis hermanos creyeron percibir su risa, su aliento y su fantasma en su casa, que es la casa donde vivieron mis padres después. Y también digo, ¿qué nos puede dar más miedo que alguien nos espere en el más allá para arreglar cuentas con nosotros? Así que por eso Abuela nos espera. Es para mí una situación que me ayuda a idear, a sacar el miedo del terreno, digamos, común del fantasma que viene hacia nosotros, sino que acá sería que nosotros vamos hacia donde está, hacia el otro mundo, y allí nos están esperando. Total, tarde o temprano vamos a ir. Todos vamos a llegar. Perdón, porque yo ese no lo conozco. ¿Es un libro de Planeta Lector, tal vez? ¿Ese que mostraste? Es un libro de Planeta Lector, tal cual, sí. Bien, porque como tenemos bibliotecarios en el público y otros docentes, está bueno que hagamos promoción de la lectura, sobre todo si la señora no lo tiene en su casa, ¿vio? Así que muy bien. Efecto Mutante, tengo algo para comentar de esto. A ver, Efecto Mutante, si yo no entiendo mal, es una reescritura tuya actual en Mambali, la editorial mendocina,
sobre el otrora síndrome del ángel. ¿Digo bien? Sí, el síndrome del ángel estaba en Sudamericana en un momento y me comuniqué con la editorial porque quería sacar el libro porque ya se vencía el contrato y prefería, por las dudas, que no hicieran una reimpresión, porque me di cuenta que ese libro lo había escrito en un momento muy particular de mi vida y que no estaba cuajado del todo lo que yo quería. Me pasa con pocos libros, pero me parecía que se merecía una reescritura. Porque lo escribí en un momento bastante especial y me había quedado muy tanguero. Yo no me representaba, sentía que no me representaba, así que quedó una novela, hablando de la corporalidad y la barbarie, quedó además una seminovela gráfica. Lo que pasa es que lo que a mí ahora me genera este libro es una duda casi ética, porque el libro habla de una vacuna que genera... yo estaba leyendo hoy, casi me desmayo, digo, ¿pero qué? Baccarini es nigromante. Baccarini es nigromante. Baccarini en marzo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el contacto que tiene usted con el más allá o con el más acá? Bueno, uno de los libros que no llegó a ser de terror de un autor peruano se llamaba Yo hablé con los muertos, y era de una solemnidad y de una mentira inaudita, digamos. Imagínate una persona que realmente pueda hablar con los muertos, no escribe un libro. Para mí no hace otras cosas, pero no escribe. Bueno, el tema es que este señor decía que lo había hecho de verdad. No, yo lo que digo es que me genera un problema ético porque a mí lo que me interesó abordar en el libro a veces es el tema, viste que la industria farmacéutica siempre genera dudas sobre que a veces, pero yo, te imaginás, gracias a todas las vacunas que nos alargan la vida. La ética es que acá hay un problema con una vacuna, pero soy todo lo contrario de una antivacuna. O sea, es más, si quieren me pongo la Sputnik y la otra vacuna que todas juntas. Yo soy a favor de las vacunas. Pero justamente usando ese miedo que hay a veces a la industria farmacéutica, como en el 2009 una pandemia que por suerte no ocurrió, de la gripe A, ahí yo escribí esta novela y salió ahora la nueva versión en enero, Efecto Mutante, justo antes de esta pandemia que sí ocurrió. Esta es una gripe, la gripe P, la gripe de los pájaros, y algunas personas que sin protocolos correspondientes y que aunque está prohibida en los países centrales la vacuna, aparece acá un laboratorio que logra de contrabando traer dosis, se los inyectan a unos pobres voluntarios y les crecen alas, se les deforman los cuerpos, abandonan la especie. Ya no son humanos, pero tampoco son pájaros. Se genera una especie muy hostil al ser humano, a los gatos también hay que decir, porque los pájaros, los gatos no les gustan por una cuestión lógica, ¿no? Los gatos matan a los pájaros, acá es al revés. La venganza de los pájaros. El problema, lo que más me interesa del libro, sí que esa parte filosófica que dejé, que es que este efecto de que les crecen alas y pueden volar, que es un mito desde Ícaro, Dédalo, acá ocurre eso. Yo traté de imaginarme cómo se podía sentir volar, pero esta especie tan hostil, después se le va ese efecto de la vacuna, la mutancia, digamos, la pierden a las alas, pero ya lo que no logran quitarse nunca de encima es la nostalgia de haber podido volar y ya no hacerlo, la nostalgia del vuelo. Así que se recluyen en una isla, quedan como los filósofos de la isla, que fueron otra especie y ya no son ni pájaros ni hombres, son unos abandonados de la sociedad que solo pueden entenderse entre ellos como monstruos. En este caso tienen la suerte de que hay otros que fueron como ellos, otros monstruos. No es único, no es el caso del monstruo único que estábamos hablando. Estos son varios.
quería hablar de ese libro porque representa un poco el título de lo que vos estás, de lo que ustedes, perdón, están hablando aquí, Daniela, que ahí la veo, bueno, así quería mencionarte otra cosa que estaba por acá, hablando del señor Kafka, justamente. Ay, yo quería hablar justamente de Qué asco de vida, mire usted. Claro. Y no lo tengo el libro, así que si usted lo tiene ahí, muéstrelo, por favor. Es de una colección preciosa que sacó SM, y la verdad que habría que ver la gente si lo ve así, qué piensa. Porque a mí me gustaron varias cosas, ¿no? Por ejemplo. ¿Viste que es calva la cucaracha? ¿Qué cosa que tiene usted con la calvicie, Baccarini? Hay mucha gente calva. El ilustrador mala, y me parece que me hizo una broma el ilustrador. Un guiño, puede ser un guiño al autor. Escúcheme, yo quiero decir esto. Si usted dice Kafka, la mayoría de la audiencia va a pensar en la metamorfosis. Sin embargo, en este caso, yo tengo que pensar en la transformación. ¿Por qué usted no me desarrolla esto, por favor? Bueno, no, la transformación es una discusión, simplemente una traducción que se hizo en alemán. La metamorfosis es transformación, en realidad la palabra que... Pero Max Weber, el amigo de Kafka, estuvo de acuerdo que en Francia se edite como metamorfosis, y después eso quedó así establecido. Para mí, el libro es la metamorfosis, esa es la verdad. Después podemos entrar en una discusión un poco bizantina, pero queda entre nosotros, de si, digo, hay... la gente, vos le pones la transformación y no sabe de qué se trata. Es verdad. Pero si hablas entonces es solo una palabra, pero lo que importa es la obra de Kafka. En este caso, esta colección muy linda es la traducción del clásico y a la vez una novela contemporánea, pero que no sea una adaptación, ¿me entendés? No es el Frankenstein. Escribí una novela mía y elegí la metamorfosis porque es muy fácil que en una novela cualquiera haya una metamorfosis. La vida es pura metamorfosis. Así que acá me metí también sin querer con el tema de Chernobyl. Sin querer digo, porque después que terminé el libro, a los pocos meses salió la serie. El año pasado todos hablábamos de Chernobyl. Vos te haces el modesto, Baccarini, pero vos tenés conexiones con otros niveles. Evidentemente no jugás en esta liga. ¿Qué querés que te diga? Ya me da un poco de miedo, pero bueno, es así. Y lo disfruté mucho, que es un libro de viaje, es un libro que habla de un confinamiento voluntario primero y de un confinamiento obligado también, ya que estamos esa palabra tan de moda, porque primero arranca con un chico que perdió el amor de su novia y que lo abandona. No, esa palabra tan dura que usamos, me abandonó, en realidad le dijo que no iba a ser más su novia, pero a los 16, 15, 18 años, eso puede ser muy extraño y muy doloroso, como siempre, pero más, porque a lo mejor en esta época creemos que el amor siempre es parejo. Y el amor puede ser desparejo, uno puede querer más al otro y el otro puede cansarse de uno. Y lo cierto es que este chico descubrió esa desparejidad, digamos, del amor y se deprime, se confina en su cuarto. Los padres le inventan un viaje a Francia para que estudie francés y él allí, en esa nueva vida, descubre otro tipo de motivaciones, pero termina en una especie de pensionado donde vive una señora, Madame Monique, cuyo marido fue uno de los afectados por la nube radiactiva que asoló Bielorrusia, Finlandia y una parte de Europa cuando explotó el reactor 4 de Chernobyl.
que nosotros no conocemos mucho de eso, pero bueno, todavía se discute si provocó mucho cáncer de tiroides, leucemias y montones de problemas a la gente que recibió esa radioactividad. En ese momento, por ejemplo, leí con mucho asombro que no dejaban salir a los chicos a los patios porque en los pastos podría haber radioactividad, no se podía comer verduras ni frutas porque podía haber caído radioactividad. Entonces ahí también estaba el confinamiento del señor Jacques, o de momio, como le dicen los chicos que lo descubren, que es un monstruo también, es un monstruo estilo Godzilla, pero más a escala humana, y que en realidad es un enfermo, en este caso, un enfermo que sufrió la radiactividad y sufrió esas alteraciones genéticas que lo convierten en alguien diferente. Y apestado además, porque ahí está el tema del miedo al leproso, del miedo al que tiene coronavirus ahora, claro. Digamos, todo lo que es epidemia está muy inmerso, evidentemente, en nuestro inconsciente colectivo. Ya acá sufrimos la fiebre amarilla, de la cual también escribí. El Caballero también tiene un título así, en Norma, fiebre amarilla. Y claro. Sigue estando en Norma, ¿verdad? Sí, digo bien. Sí, está en zona libre ahora, la pasaron de colección. Está en zona, por eso me parecía que no estaba. Era un libro, también, si no me equivoco, Fiebre Amarilla había formado parte de la colección bicentenaria. Claro, todos estos libros los pasaron a zona libre. Ok. Salvo El rastro de la canela, que ahora está en SM. Pasó de editorial, ese tuvo otro claro. Hay una serie de efectos mutantes, yo me doy cuenta que hay una serie de efectos mutantes también en los libros. Perdón, la anécdota de Lamberti... Sí, porque es muy interesante, justo hablamos de esto. En el 2019, en la FED, fui, la verdad que es un encuentro maravilloso, que esperemos que venga pronto la vacuna, así se sigue replicando. La FED, estamos diciendo la Feria de las Editoriales Independientes, ¿sí? Federación de Editoriales Independientes, que se convirtió en otro fenómeno de encuentros literarios, de lectores y también lo lindo que tiene este encuentro para los escritores es que nos encontramos con editores, con escritores, y así yo lo conocí a Luciano Lamberti, nos presentó un amigo en común y no sé si Luciano se acordará, pero él me llevó hasta China Editora, el stand que es de su esposa, China Editora, y me obsequió un ejemplar de La Maestra Rural, que es un libro fantástico, o sea, me encantó. A partir de ahí decidí leer todo lo que venga de parte de Luciano, y a cambio yo compré ese libro, no me acuerdo el título, lo tengo allá pero me tengo que levantar, un libro hermoso sobre el nadador en el mar solitario, ustedes se van a acordar. Es un libro muy triste sobre una pareja de escritores que pierden a su hijo pequeñito, y que reeditó China Editora. Así que es un libro bellísimo, me dijeron, lo tenés que leer, punto, y entonces lo compré Esa es la anécdota que recuerdo, porque y Luciano, bueno, es un libro, y ya viste que a veces pasa que uno acumula libros y algunos no los lee después. Por suerte, abrí el de Luciano, me atrapó de entrada, y me pareció un libro muy zarpado, digamos, con respecto, por un lado, muy cotidiano, es tan poeta tan misteriosa, que representa y a la vez tan señora de su casa, pero a la vez una genia de la poesía, que es lo que más asombra, porque uno espera que un escritor genial sea una persona diferente, y creo que uno se impresiona más cuando ve que es una persona común y corriente, que está en su casa, que hace sus tareas domésticas, y Luciano logra todo eso con una maestría genial, y después, cuando se desboca su imaginación y tiene que demostrar que toda esa trama se va a ver representada en un monstruo,
no decepciona, que es muy importante, porque cuando tenemos que corporalizar la manifestación de esa monstruosidad, uno puede decir, ay, bueno, viste, no, está muy bien esa novela y Luciano Lamberti es un escritor que voy a seguir leyendo. Sí, yo supongo que acá van a trabajar también, no sé si van a trabajar todo lo de él o van a trabajar con La Masacre, Dani. Vamos a hacer un repaso un poco de todo, pero sí, lo último de Lamberti es La Masacre de Kruger. Le iba a decir a Franco, de China Editora reeditó ahí San Francisco, su poemario, y Plan para una invasión zombie. Ay, qué lindo. Eso es de Luciano. De Luciano, China Editora. Sí. Bien, muy bien. Bueno, ya me iré hacia... Ahora China Editora está en eso, está otro nuevo libro de Lamberti, que es Los Abetos, pero es una biografía novelada, digamos, de Samuel Beckett. Pero tiene unas facetas... No te puedo creer, yo que soy fanática de Samuel Beckett. Ese señor, mira, te digo, Beckett sería realmente un buen representante del terror hoy. Quizás cuando se lo leía en su momento no se pensaba en eso, pero Beckett tiene novelas de las primeras, tanto Murphy como El Innombrable, como Watt, cualquiera de la novela de Beckett, no tanto quizás el teatro, que va más por el lado del absurdo, pero las novelas son realmente de terror, y de un terror del que no se puede. Vos decías también en una de tus entrevistas, yo te escuché justamente, que la gracia del terror, una cosa es el misterio, o las novelas de misterio donde uno tiene que llegar a una resolución de un enigma, ¿sí? En cambio, en el terror no hay ninguna necesidad de explicar nada, y como quede el final abierto, dependerá de lo que cada lector comprenda, quiera comprender o alcance a colegir, ¿sí? De lo que el autor quiso poner. Bueno, siempre hay alguien que dice las cosas por ahí con una... creo que los lectores vamos incorporando opiniones y a la vez también incorporamos opiniones de otros, pero yo quiero reconocer que esto lo leí de Pablo de Santis, que él dijo que en el policial siempre gana, digamos, la justicia y la lógica, porque el crimen se resuelve, el misterio se resuelve y todo es explicado. En la novela de terror, y acá ya estoy poniendo mis palabras, pero es lo que me interesa, que uno lo hacen pensar, gana siempre el fantasma, porque no hay una explicación racional para un fantasma. Entonces siempre queda una insatisfacción. El escritor de novelas fantasma es como un vampiro, nunca logra satisfacción, porque el vampiro no está ni vivo ni muerto, no pertenece a ninguno de los dos mundos del todo, va y viene, y el fantasma siempre gana, porque él cuando se va, se retira, uno no sabe a dónde se va, no sabe por qué se queda dando vueltas por acá. Y eso es fascinante. En los cuentos de terror siempre gana el fantasma, en los cuentos de fantasmas. Siempre el fantasma es inaprehensible, y en los policiales gana siempre el misterio. Es un misterio de este mundo, el otro es un misterio de otro mundo. De otro mundo, sí. Pero también pensaba, hablando del miedo, ¿no? Nosotros siempre ponemos el miedo fuera de nosotros, lo desconocido, quiero decir. Pero en realidad nosotros tampoco nos conocemos tanto. La verdad que no sabemos bien de dónde venimos, no sabemos bien a dónde vamos. Una cosa es que nos manejemos como expertos creyendo que conocemos todo, pero la verdad es que esto es un relato, Silvina. La vida es un relato que nos hemos hecho, y cuando nos pasa algo tremendo, puede ser una enfermedad, un accidente, algo como diría Castaneda, ya poniéndome un poco más, algo que nos mueva el punto de encaje, ese encaje donde todos encajamos en el mundo y lo vemos de la misma manera. Cuando nos sacude, sea una tragedia o una gran euforia, una gran alegría. Los Pumas le ganaron a los All Blacks. Yo estoy seguro que hoy los Pumas se les movió ese punto de encaje, vieron el mundo diferente, claro. Jugaron sueños, y ellos
se convirtieron en un sueño. Ellos no lo podrían creer, dijeron, cuando un sueño se nos hace real, nosotros nos creemos sueño, porque no terminamos de entender, y bueno, eso es interesante para pensar cuando escribimos, siempre estimulante, uno desespera siempre por reflexionar buscándole la vuelta para no contar siempre lo mismo. También están buenas las buenas historias clásicas con fantasmas clásicas, pero uno lee otra vuelta de tuerca de Henry James y casi no hay fantasmas ahí, sin embargo nos da un terror que no sabemos bien por qué, de dónde viene. Pero es interesante, la verdad es que está bueno recordar que esta vida nosotros que somos tan cancheros, lo digo por mí, siempre trato de recordar que a veces me sentí desnudo y en pelotas, como diría San Martín, y la verdad es que eso nos recuerda en lo provisorio de esta seguridad que sentimos y que estamos, como dijo el señor Lovecraft, si tuviéramos conciencia de esta, gracias a Dios, dice él, vivimos en una isla de ignorancia, porque si supiéramos la verdad, moriríamos de espanto. Dios santo. Qué malo que era Lovecraft. Es un poco así. Yo tengo voy a volver al tema porque, digamos, me parece que nosotros, o por lo menos yo quise partir de esta cuestión relacionada con qué pasa con el género de terror en los colegios y cómo hacemos para que se abra más el juego y demás, que por ahí en muchos casos tal vez es más sencillo, se abre el juego ahora con los chicos, uno va y lleva un cuento como esto que dijimos, La casa de Adela, los chicos lo leen y los padres ni se enteraron de que leyeron semejante cuento de terror, o con ese título, La casa de Adela, ni siquiera imaginan que es un cuento de terror. Pero por otro lado, lo que pienso es, tal vez, Dani, vos ves, hay preguntas del público, hay comentarios, yo vi que la gente activamente preguntó muchas cosas y siempre después nos quedamos muy cortos, entonces aprovechando que lo tenemos a Franco acá, me gustaría que si hay preguntas, bueno, se las podamos hacer. ¿Te parece? Sí, hubo un lindo debate cuando estuvimos hablando de eso. Por acá justamente me decían que presente bibliotecaria en escuela primaria y en su comunidad justamente son los padres los que a veces interpelan el libro, ¿no? Es lo que sí, sé que eso ocurre, sí. Sí. No, que ocurre mucho eso, de que los padres se asusten por un libro de terror. Exactamente, y por acá Mariana también decía, ¿no?, que pasaba lo mismo, que las autoridades y los padres son muy selectivos y subestiman a los chicos. Coincido con eso también. Bueno, esto que decía Lara, creo que es interesante pensar en la literatura de terror infantil como un canal de diálogo con esos jóvenes, porque esos miedos están y muchas veces no se verbalizan. Y bueno, y esto que me parecía fuerte, que también que es real, esto también comentaban por acá, respecto a lo que mueve el terror de lo que pasa en la casa, decía acá Gaby, y yo pensaba en esto que muchas veces también leía, volviendo a Lamberti, ¿no?, cuando estaba analizando estos dos cuentos para ese club de lectura express que hicimos por Instagram, donde el terror, digamos, puede como develar justamente eso oscuro de nosotros mismos, ¿no?, como esta idea de que siento que también está en los padres, está en el adulto, de que en algún momento se nos caiga el telón, ¿no?, y que en realidad revele que no somos tan normales justamente en nuestras propias casas, ¿no? Perdón, Daniela, el nadador en el mar secreto, si esto queda grabado, para que quede el nombre de China Editora que mencioné, se llama El nadador en el mar secreto, de Ok, ahí ya lo anoto, bien. Todo el libro. Bueno, sí. mira, leer un comentario respecto. Sí. Siga nomás. Bueno,
esta cuestión de Tommy decía de que pasa también que el terror de ahora en los jóvenes va desde un punto de partida de lo real, ¿no? Es compartida, la tendencia con los documentales. Me parece que el género fantástico ha perdido impacto. Es cierto, estoy de acuerdo con eso. Creo que a mí como lector, por ejemplo, El adversario de Manuel Carrer me provocó un terror que era casi epidérmico, ¿no? Y sin embargo no tiene nada de sobrenatural, por ejemplo, por dar un ejemplo. Bueno, esto que yo estaba comentando del cuento, el cuento La casa de Adela, de Mariana Enríquez, porque otros cuentos de ella sí son realmente mucho, por ahí uno puede decir, bueno, hay cosas sobrenaturales y demás, pero acá, el hecho de, espero no hacerle ningún spoiler a nadie, el hecho de que la protagonista no tiene un brazo, ¿sí? Ese mismo hecho, ¿no? De que ya nos trae acá todo el tema de lo fragmentario, el cuerpo, la barbarie, me viene todo eso a la cabeza. Y la otra imagen fundante que hay en ese cuento, que te la instalan prácticamente al principio, que es que el hermano de la protagonista ha muerto todo desarmado a manos de un tren que le pasó encima porque se suicidó. O sea, ya está, no necesito nada más para decir que ese cuento es un cuento de terror, más allá de lo que pase después, ¿sí? Más allá de que la casa sea una casa monstruo y se termine devorando, entre comillas, a la chica. Estaban comentando ahí de Nuestra parte de noche, yo no quise hablar de Nuestra parte de noche porque en Nuestra parte de noche, que es la última novela de Mariana Enríquez, hay muchos componentes sobrenaturales que se juegan tan bien, pero hay otros componentes que uno como lector está jugado y dice, pero espera un poquito, esto pasa, puede pasar, no puede pasar. No importa, Franco, yo trataba de no leerla de noche porque te juro que me moría de miedo. Y bueno, me acordaba... voy a leer Nuestra parte de noche. Ay, sí, tenés que leerla. Escúchame, justo cuando la leas te vas a acordar muy bien de esto que te digo, porque vos decís que todavía le tenés miedo a la oscuridad. Prepárate chocolate, te digo yo. Madre santa, por favor. Pero bueno... Muy bien, porque me alegro muchísimo. Bueno, Mariana y Samantha Schweblin, digamos, han elevado la vara muy arriba. El miedo, por así decir, Distancia de Rescate, por ejemplo. Bueno, hablando del colegio, mi hija que leyó el año pasado La casa de Adela, este año tuvieron que leer Distancia de Rescate. Yo pensaba, Dios mío, y les vuelvo a decir, es decir, los chicos tienen otro tipo de... Es decir, yo empiezo leyendo esa novela donde hay una señora que está acostada en una cama y habla de unos gusanos, y a mí esa escena ya me da miedo. A mí, que tengo 56, ¿sí? Los chicos lo ven de otra manera, sí. no sé, o sea, es tan diferente, yo no sé cómo es. Todo, hasta la tapa, es decir, este libro, esta novela tenía una tapa donde había un pájaro que estaba dibujado, y los pájaros tienen que ver también con la novela. Ahora, en la última edición, hay un caballo, una cabeza de caballo, que se ve un ojo del caballo, que no sabe si está vivo o está muerto, y es negra la tapa. Es decir, para mí todo eso ya es una representación del horror que puede haber adentro de la novela. Los chicos por ahí no lo refieren a eso. Entonces, es interesante para trabajar con literatura infantil y juvenil qué hay en el imaginario de ellos y qué hay por ahí en el imaginario nuestro como padres o abuelos, ya en mi caso, ¿no? Sí, ahí uno no tiene como escritor, yo no puedo, digamos, saber si hay diferencias con los niños actuales y los de mi generación. Seguramente las hay, pero en el fondo, muy en el fondo, pienso que son diferencias menores, que incluso con un niño egipcio de hace 3.000 años, los miedos permanecen
parecen bastante estables. Estables, sí, estables. Yo siempre me remito al Gilgamesh, que es el miedo a la pérdida de la juventud, el miedo a la muerte física, después el deseo de no de la inmortalidad, esa locura de querer vivir para siempre, digamos, que también es un tema interesante para pensar, porque creo que lo bueno y lo malo del ser humano es precisamente que sabemos que esto dura un tiempo. A la vez que lo negamos, todo el tiempo lo negamos, en el fondo sabemos que es cierto, que no se mueren solo los demás. Entonces, eso también nos impulsa a dejar una huella de nuestro paso por la vida, ¿no? Me pregunto qué pasaría con un inmortal. ¿Seríamos perezosos como un viejo perro labrador, como uno que tiene acá una vecina? Estaríamos todo el día en el patio tomando fresco, digo, esperando la resolada. Perdón, a mí no sé qué me da más miedo, si la mortalidad o la inmortalidad, te digo la verdad. Sí, parece que no. Perdón, ahí había justamente un comentario. Una pregunta de Pablo. El recelo de los padres a los libros de terror y a otros no tiene que ver con el sentimiento que les da una actividad que hacen casi siempre en soledad, leer distinto de la TV. A ver si... a ver si entendí. A mí me parece que la lectura, para usar una palabra que en una época era tremenda, pero ahora la podemos usar sin problema, siempre es un pequeño acto que subvierte, podríamos decir, el orden familiar, porque un niño que está en un sillón leyendo es una relación muy íntima, no es lo mismo que esté jugando con una compu, con un celular. Y hay de alguna manera otra línea, otro padre, otra madre que está hablándole a nuestro hijo ahí. Es muy íntima la relación del lector con el libro, y creo que eso genera celos, genera temores, genera desconfianza. Es la falta de confianza también de un padre, ponele, no lector, ante un hijo que lee mucho. Porque todos sabemos que quedarse quieto y en silencio a leer nos cuesta en presencia de otras personas. Es tremendo eso, pero tiene algo que de por sí genera inquietud, y sin embargo al leer en realidad es una forma después de poder comunicarnos con mucha más gente, pero requiere de ese precio, de ese salario de soledad, podríamos decir. Me callo porque veo que son 18:58 y usted tiene otras charlas, pero yo sigo hasta donde... No. Aparte siempre es un placer enorme escucharlo, aun cuando estemos así en la distancia, insisto. A mí me gustaría pasarle un aviso al señor, porque no siempre ocurre. Franco Baccarini es un autor... Yo creo que no me quedo corta si digo alrededor de 80 publicaciones, ¿sí? ¿Digo bien? Más o menos son 80. Sí, igual yo sinceramente dejé de contar por cantidad. Sí, yo tengo una relación personalizada con cada uno de mis libros y me cuesta ahora, a partir de los 50, ya digo 80, son más, pero bueno. Bueno, pero yo lo que quiero mostrar es esto, porque quizás no todo el mundo lo conozca, y son las dos novelas que son para adultos de Franco. Una es del 2015, 2016, Maldito Vacío. 2015, Maldito Vacío, y la editora del 2019 tuvimos el placer de que la vino a publicar, la vino a presentar acá. 2019 o 18. Por ahí del 18, por ahí es de fines del 18. Estoy seguro. Sí, es del 18, tiene razón. Uy, ahora me tocaría el año que viene publicar otra. Cada 3 años, qué emoción. Terminé una en la cuarentena. Sí, te escucho. Bueno. No, escúcheme, yo lo que tengo para decir es que acá se juegan algunas cosas del nivel de los... No le digo no son de terror ni mucho menos,
pero se juegan ciertos climas ominosos y / siniestros, digo yo. O sea que la gente que gusta del género puede mirar. Igual le digo, cualquier novela para mí que se llame La Editora ya llama la atención. Uno dice, a ver, ¿cómo es La Editora? Yo quiero ver cómo es. Yo también. Bueno, la editora que habla de mi experiencia, de venir de ser un chico de un pueblo chico, del campo, de un pueblo chico, a meterse en el ambiente literario de Buenos Aires, primero con una ingenuidad tremenda, pero rápido para aprender, para no hacer el ridículo. Siempre fui muy rápido para mimetizarme, digamos, pero al principio no tenía ni idea, ¿no? Y bueno, entonces cuento un poco algunas cosas que yo percibí como para hacer una novela que tiene que ver con escritores, editores, editoras, y también con un asesinato pero cosas que pienso seguir explorando en futuras novelas. Ahora terminé El vendedor de libros, estoy en una etapa de corrección. Ese título va a ser es un título de batallas, no creo que sea el título definitivo, por eso lo menciono. El vendedor de libros es mi tercera novela para lectores adultos, que la pude hacer en enero, empecé a escribirla, así que a fines de octubre terminé una primera versión y estoy corrigiendo, tranquilo, esa versión. Apunto un poquito más a lo siniestro, tanto a lo siniestro, estoy justamente haciendo lo que dijo Daniela, como uno percibe que las soluciones fantásticas quitan un poquito y asustan más el realismo, el terror realista, lo fui llevando cada vez más hacia como a mí hay algo en mí que me lleva a lo fantástico, yo tengo que hacer fuerza para ir al realismo. Para quedarte en lo real, claro. Sí, y entonces voy sacando lo sobrenatural, cada vez queda menos. O sea, me queda por ahí en un rinconcito un par de ojos rojos, que no se sabe bien de dónde vienen, pero no hay necesidad de inventar fantasmas para hablar de terror, porque vemos cosas espantosas. Hay 7.800 millones de personas en el planeta, y hay muchas historias penosamente horrorosas y que nos ayudan a investigar sobre la condición del alma humana, por así decirlo, la capacidad de hacer daño y a la vez la capacidad de volver de las cenizas, que me parece maravillosa también, ¿no? Sí, la resiliencia también por suerte existe, no es solamente lo otro, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero decir, ya que estamos, es que comparativamente a mi gusto como lectora, acá hay mucho más de lo fantástico que acá, ¿sí? Esta es una novela bien real, La Editora es una novela bien real. Nos pueden quedar algunas dudas al final, tal vez. Uno dice, ¿pero esto cómo habrá sido? Pero de sobrenatural, nada, en La Editora. No, es cierto. Y el Maldito Vacío es el regalo maravilloso. A mí me parece que cuando uno se sincera, cuando uno va, a veces vamos sobre la superficie porque tenemos miedo de ir al fondo, porque creemos que en el fondo no hay remedio, no tenemos remedio. Entonces vamos surfeando por sobre las olas porque allá en el fondo me voy a encontrar con algo que no va a tener remedio. Y en Maldito Vacío le pasa eso al personaje, o sea, no tiene remedio, ya siente, digamos, que lo único, digamos, vital, interesante que le va a ocurrir el resto de su vida, ya es un señor grande, jubilado, grande, y que perdió su vida esperando el dinero que nunca llegó y como que nunca arrancó su vida porque el dinero, él creía que la vida empezaba cuando tendría dinero. La vida se le pasó, nunca tuvo dinero y ahora siente que lo único interesante que le puede pasar es la muerte. Esa va a ser una experiencia fenomenal, extraordinaria, pero no la podemos contar después. Chao, Y ya está. el instante en que siente esa
humildad de aceptar que su vida ya lo perdió todo, esa humildad. Ahí viene la revelación, ahí viene el don. Y digamos, en eso yo sigo defendiendo a Maldito Vacío. Creo que cuando uno está suficientemente desesperado y es sincero con esa desesperación, tiene que venir, sin esperarlo, un regalo. De algún lado alguien nos tiene que tirar algo y bueno, eso es lo que pasa con Maldito Vacío. Muy bien, vamos a tomarlo que en ese sentido entonces sería realista lo que ocurre. Vamos a dejarlo para que los lectores se interesen y digan, a ver. Claramente. Claro, no hay que hacerle spoiler de todo, le pido por favor, modérese. Pero ahí también tuve que hacer todo un trabajo, tuve que dejar de escribir un año Maldito Vacío, porque se me estaba convirtiendo en un cuento maravilloso, y yo otra vez volví no, tiene que ser realista, yo quiero que sea realista. Así que dejé un cuento maravilloso, y el resto es realista. Bueno, muy bien. Una cosa que además tengo que decir, se lo voy a decir especialmente a Chiara, que fue creo que la helada maravillosa, esto sí que fue casi maravilloso, que Franco me dijo esta mañana, muy rico el pan dulce. Y yo dije, yo no tengo nada que ver en esto. Bueno, escúcheme. Así que tengo que, nobleza obliga, tengo que decirlo acá. Chiara tiene que ver con el pan dulce. Yo tengo que decir algo. A mí nunca me gustaba el pan dulce, y hablo en pasado ya, porque además de que tiene unos confites y eso, tiene dulce de leche. Entonces yo lo abrí sin esperanza y digo, eso es dulce de leche. Yo sé reconocer un dulce de leche a 12 leguas de distancia, y ahí había dulce de leche. Así Franco, estás como el protagonista de Maldito Vacío, o sea, cuando ya has perdido toda la esperanza, llegó el don. Y ese es el momento en que llegó el pan dulce con dulce de leche. Bueno, eso es riquísimo, delicioso. Así que, Chiara, muchas gracias.